Seguimos en Desayunos Informales y de acuerdo al balance del Ministerio de Salud Pública, la cantidad de abortos en Uruguay volvió a aumentar el año pasado, pero se desaceleró el crecimiento que se venía registrando en los últimos años. Los datos oficiales indican que en 2016 abortaron 9.719 mujeres en nuestro país, un 3,8% más que el año anterior. Para analizar este tema recibimos a Cristina Lustenberg, subsecretaria de Salud Pública. Buenos días, Cristina, gracias por acompañarnos. Buen día a ustedes. Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Cómo andás, Cristina? Bien. ¿Cómo analizan las cifras desde el Ministerio? Sí, bueno, como tú decías al inicio, las cifras del año 2016 significaron un aumento del 3,8 con respecto al año 2015. Desde que está la implementación de la ley en nuestro país, desde el año 2013, ha tenido un comportamiento como la evidencia internacional lo muestra. O sea, al principio hubo un aumento entre el 2013 y 2014 de un 20%, con respecto al 2014-2015 un 9%, y ahora se está estabilizando. Si uno ve una curva que ha publicado el Lancet, es una edición a nivel internacional, uno ve que los países que tienen reglamentada bajo un amparo legislativo lo que es las políticas de interrupción voluntaria del embarazo, tienden a estabilizar realmente y tienen menos. El impacto más grande que ha tenido no solamente es un tema de derechos en salud sexual y reproductiva, sino conceptualmente han disminuido notoriamente las muertes maternas vinculadas a aborto en condiciones de inseguridad. Claro, que son las dos cosas que se quieren priorizar en un caso y en otro, ¿no? Ahí, cuando se muestra primero ese aumento de los abortos, ¿es con respecto a la situación anterior o eso nunca lo vamos a saber porque no se podían contabilizar? Claro, eso nunca lo vamos a saber del todo. Ustedes saben que igual siempre había una cifra que se manejaba. 30.000, famoso, 30.000, ¿no? Exactamente, Clara, que eso se manejaba, en lo cual no nos olvidemos, cuando uno comparaba las cifras de muertes maternas y sobre todo las cifras vinculadas a mujeres que fallecían por aborto en condiciones de inseguridad, el Uruguay tenía un problema muy grave vinculado a la inequidad en el acceso, y cifras extremadamente altas de mortalidad materna, cosa que hoy el Uruguay es el país después de Estados Unidos y Canadá, en el continente de las Américas, tiene más baja mortalidad materna. Eso es una cosa a destacar en general. La mortalidad materna está conceptualizada por las muertes que ocurren en la etapa del embarazo, del parto, el puerperio y también las que están condicionadas a las situaciones de aborto. Y bueno, en el año 2000, 2002, 2003, cuando uno analiza, teníamos cifras extremadamente altas y sobre todo la mortalidad materna vinculada a esta causa era extremadamente alta en el Hospital Pereira Rosell, lo cual nos marcaba una inequidad muy grande que hoy está garantizada esta ley en todos los servicios públicos y privados y que ha determinado, como tú decías, todo esto, estas cifras las analizamos en un coloquio que hicimos la semana pasada, donde analizamos todas las políticas públicas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva que se vienen implementando en los últimos años, donde analizamos las cifras de interrupción voluntaria del embarazo, que nosotros la tenemos desagregada entre los menores de 15. Dentro de las que están en el marco normativo no hubo muertes. ¿Desde que está la ley? No, sí ha habido muertes. El año pasado hubo una, ¿no? El año pasado hubo una muerte vinculada a esta causa. Hubo dos, en realidad. Una vinculada a un aborto fuera del sistema, pero después está contabilizada. Dentro del marco. Siguiendo todo el protocolo. No, por eso. Eso sí lo podemos decir. Lo que pasa que el fallecimiento de una de estas dos mujeres estuvo vinculada por hacerlo por fuera del sistema, de qué es lo que marca la ley, fuera de los efectores de salud. Y ahí tuvimos que lamentar ese fallecimiento y después hoy lo que sí les puedo decir, hubo 9 muertes maternas, 5 vinculadas a mujeres en la etapa del embarazo por patologías médicas, de un infarto, una diabetes muy descompensada, mujeres que son portadoras de un HIV y le condicionó una inmunodepresión el embarazo y terminó en el desenlace, y las otras fueron vinculadas a situaciones vinculadas a aborto, pero la segunda es un aborto no vinculado a la interrupción voluntaria del embarazo, a la interrupción del embarazo. Claro, fue un aborto lo que se llama ectópico, un embarazo ectópico que tuvo un desencadenante grave. Sí, una de las cosas que tenía la ley en su momento era que cuando una mujer se presentaba había como una especie de médicos y también algún psicólogo que le daba como un apoyo previo para decidir, ¿verdad? De todas las que se presentaron el año pasado, ¿cuántas al final, después de esa instancia, decidieron continuar con el embarazo y no abortar? Sí, de las 9.719 que equivalen en el año 2016, culminaron con una interrupción voluntaria de embarazo 9.719. 585
decidieron continuar el embarazo. Eso hace el total de consultas vinculadas a 10.304. Claro. O sea, solamente un 6% después de pasar por todos los pasos vinculados a la interrupción voluntaria del embarazo, que sobre todo es el paso 3, IB3 que se llama, un 6% decidió continuar el embarazo. Un paso antes que esto, pero muy vinculado sin duda a estas políticas. ¿Qué está pasando con los embarazos no deseados y en particular con los embarazos no deseados en adolescentes y con los abortos que son consecuencia de esos a veces y a veces no? Porque muchas veces también tienen a esos niños y es todo otro problema tema a pasa para abordar. después. Sí, no le quiero decir problema, pero es otro tema a abordar. Bueno, nosotros lo consideramos es un igual un problema. Es una discusión semántica, pero el embarazo no intencional en las adolescentes es un problema. Es un problema que marca, es la punta del iceberg de una desigualdad social. El Uruguay viene descendiendo lo que son las tasas de fecundidad global, pero tenemos cifras extremadamente altas en el contexto de América Latina y el mundo. Uruguay después de África, América Latina después de África subsahariana es el continente que más cifras altas tiene de embarazo en las adolescentes y Uruguay tiene cifras muy altas vinculadas al embarazo en las adolescentes de forma no intencional. Realmente es un problema, imagínense que marca desigualdad social, está vinculado a los sectores de mayor vulnerabilidad. Esto condiciona muchísimo las posibilidades que tengan estas niñas y estas adolescentes de culminar su trayectoria educativa, de tener una mejor inserción productiva, marca desigualdades generales muy graves de género. Imagínense que en el año pasado, de los 47.049 nacimientos que hubo, el 14%, que significaron 6.575 nacimientos en la franja etaria de 10 a 19 años. Y hay una cosa que sí me quiero detener. En la etapa de 10 a 14 nosotros lo definimos como maternidad infantil forzada. En el año 2016 hubo 123 nacimientos de niñas entre 10 y 14 años. Esto está asociado a situaciones de violencia, de abuso sexual y de explotación sexual que marca, imagínense lo que significa tener un embarazo en esa etapa de la vida, fragiliza toda la etapa socioemocional, genera una vulneración muy grave de derechos, de lo que significa para esa niña estar pasando por una etapa del embarazo, está asociado a mayor mortalidad materna, a tener mayores posibilidades de muerte neonatal, o sea, tiene factores de riesgo, más allá de los socioemocionales, que son los más importantes, y en eso, si bien ha habido un descenso, y lo quiero destacar, vamos a ver cómo se comporta, porque todos estos datos no hay que hacer demasiada cuando descienden o cuando pasan, porque hay que ver cómo se comporta la tendencia a lo largo de los años. El Uruguay, desde la década del 90, teníamos estancado las tasas de fecundidad en las adolescentes, como yo les digo, extremadamente altas. De recién en el año 2015 y 2016 se ha logrado un quiebre de esta tendencia, que estamos lográndola disminuir. Fíjense que hasta el año 2014 nosotros teníamos departamentos en nuestro país que tenían cifras de embarazo en las adolescentes comparativamente a las de África subsahariana, extremadamente altas. Nosotros ahora, todos estos departamentos han venido descendiendo de forma notoria. Estamos en una tasa de fecundidad adolescente del 58 por 1.000 niñas en esta franja etaria, ahora estamos en el 50. Nuestra meta entre objetivos sanitarios es llegar al 48, pero los países desarrollados casi no tienen cifras de embarazo adolescente. Cuando en nuestro país uno las desagrega por lo que vemos en Montevideo nada más, en los municipios donde están concentradas las mayores vulnerabilidades, ahí hay cifras extremadamente altas. Cuando uno las separa por prestador de salud, el 27% de los nacimientos en ACE se producen niñas entre 10 y 19 años. En el sector mutual el 10% y en los seguros privados no llega a ser el 0,01%. ¿Esos seguros privados tienen cifras de los países europeos? Exactamente. O que vos manejabas prácticamente nulo. Y es así. Y cruzamos al otro lado de Avenida Italia y tenemos otra realidad. Y así que, y bueno, y por eso, cuando uno lo compara con hogares con necesidades básicas insatisfechas, cuando uno lo compara con la trayectoria educativa, las adolescentes que terminaron 9 años del ciclo de educación solamente tienen tasas de embarazo adolescente del 57. Las que tienen 13 años de trayectoria educativa nos lleva al 3. O sea, esto tiene que ver mucho con las condiciones de vida donde estas niñas y adolescentes crecen, con las condiciones de vivienda, con el capital educativo que tengan estas familias, pero el gobierno hoy está enmarcado en una política pública, en una estrategia nacional a disminuir
el embarazo en las adolescentes porque marca una inequidad muy grave en el acceso a la educación, a condiciones de vida y oportunidades de vida que estas adolescentes y niñas eligen. Hasta laborales. Cristina Lustenberg, muchísimas gracias. Un gusto, Cristina. Que Como pasen siempre. bien. Gracias a Chau, ustedes. chau. Bien, y nosotros recibimos a